Evangelio de hoy sábado 10 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 14 al 22. La palabra de Dios nos dice: En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas. Y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación. Y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Lucas nos sitúa en un momento clave del ministerio público de Jesús. Cuando él regresa a Galilea lleno de la fuerza del Espíritu Santo, marcando así el inicio visible de su misión salvadora. No se trata de un simple retorno geográfico, sino de una manifestación espiritual profunda, que revela que toda la acción de Jesús nace de una relación viva y constante con el Padre, sostenida por la acción del Espíritu. La fama de Jesús comienza a extenderse por toda la región, no como resultado de estrategias humanas, sino como fruto natural de una vida coherente, de una palabra con autoridad y de una presencia que transforma. Este detalle subraya que cuando Dios actúa, su obra se difunde sin necesidad de promoción. Porque la verdad y el amor auténtico tienen una fuerza expansiva propia. Jesús enseña en las sinagogas, espacios comunitarios donde el pueblo se reúne para escuchar la palabra, mostrando que su misión no se desarrolla al margen de la vida cotidiana, sino en el corazón mismo de la comunidad. Él no se presenta como un extraño, sino como alguien que conoce la tradición y la asume plenamente para llevarla a su cumplimiento. El hecho de que Jesús vaya a Nazaret, donde se había criado, introduce una tensión particular en el relato. Porque el lugar de origen suele ser también el lugar donde cuesta más ser reconocido. Este regreso pone de manifiesto que la familiaridad puede convertirse en obstáculo para la fe, cuando se pierde la capacidad de asombro ante la acción de Dios. Jesús entra en la sinagoga un sábado, conforme a su costumbre, revelando su fidelidad a las prácticas religiosas de su pueblo. Este gesto indica que la novedad del Evangelio no destruye la tradición, sino que la ilumina desde dentro, invitando a una comprensión más profunda y viva de la fe. Cuando Jesús se levanta para hacer la lectura, asume públicamente un rol que implica responsabilidad y autoridad espiritual. No es un gesto improvisado, sino una acción cargada de significado. Porque la palabra que va a proclamar no es solo texto antiguo, sino anuncio vivo que se cumple en su propia persona.
El pasaje del profeta Isaías que Jesús lee no es elegido al azar, sino que expresa el corazón de su misión. Anunciar la buena noticia a los pobres. Proclamar la liberación a los cautivos y devolver la vista a los ciegos. Este programa revela un Mesías profundamente comprometido con la dignidad humana y con la restauración integral de la persona. La mención del Espíritu del Señor sobre Jesús subraya que toda su misión es obra divina y no iniciativa personal. Jesús no actúa por ambición ni por deseo de reconocimiento, sino como enviado, obediente a un designio de amor, que busca sanar las heridas más profundas de la humanidad. El anuncio a los pobres no se limita a una categoría económica, sino que abarca a todos aquellos que viven una carencia profunda, y así material, espiritual o afectiva. En este sentido, el Evangelio se revela como una palabra de esperanza para quienes se sienten olvidados, marginados o sin voz. La liberación de los cautivos puede entenderse tanto en un sentido físico como espiritual, recordando que existen esclavitudes visibles e invisibles que aprisionan al ser humano. Jesús se presenta como aquel que viene a romper cadenas, no con violencia, sino con la fuerza transformadora del amor y de la verdad. La referencia a los ciegos no se limita a la falta de visión corporal, sino que apunta a una ceguera interior que impide reconocer la acción de Dios. Jesús viene a iluminar la mirada, a enseñar a ver la realidad con los ojos de la fe y de la misericordia. El anuncio de un año de gracia del Señor evoca el jubileo bíblico. Tiempo de perdón, restauración y reconciliación. Con esta expresión, Jesús proclama que ha llegado un tiempo nuevo, donde la misericordia de Dios se ofrece sin condiciones a todos los que están dispuestos a acogerla. Al cerrar el libro y sentarse, Jesús adopta la postura del maestro que va a enseñar, concentrando sobre sí la atención de todos los presentes. El silencio que se crea en la sinagoga refleja la expectativa del pueblo, que presiente que está a punto de escuchar algo decisivo. La afirmación de Jesús: hoy se cumple esta escritura. Es una declaración audaz que sitúa el cumplimiento de la promesa en el presente. No se trata de una esperanza futura, sino de una realidad que irrumpe en la historia concreta, invitando a una respuesta inmediata. Este hoy de Jesús atraviesa el tiempo y alcanza también al creyente actual, recordando que la salvación no es un recuerdo del pasado, ni una promesa lejana, sino una experiencia que se actualiza cada vez que se acoge la palabra con fe. La reacción inicial de admiración por parte de los oyentes revela que la palabra de Jesús toca el corazón, al menos en un primer momento. Sin embargo, esta admiración aún es superficial, porque no ha llegado a una aceptación plena de su identidad y de las implicaciones de su mensaje. Las palabras llenas de gracia que salen de la boca de Jesús muestran que su autoridad no se impone, sino que atrae. Su enseñanza no humilla ni condena, sino que despierta esperanza y abre horizontes nuevos para quienes escuchan con sinceridad. Este pasaje invita a reflexionar sobre la manera en que se escucha la palabra de Dios, preguntándose si se acoge solo con admiración pasajera, o si se permite que transforme verdaderamente la vida. La fe auténtica exige más que emoción. Requiere conversión y compromiso.
Jesús se presenta como cumplimiento de la promesa, pero no según las expectativas humanas de poder y gloria. Su mesianismo es humilde, cercano a los pobres y heridos, lo cual desafía las imágenes triunfalistas, que muchas veces se construyen sobre Dios. La escena de Nazaret revela que el mayor obstáculo para la fe no siempre es la incredulidad abierta, sino la falsa seguridad de creer que ya se conoce a Dios, cuando se piensa que no hay nada nuevo que descubrir. El corazón se cierra a la acción del Espíritu. El Evangelio invita a reconocer que Dios habla a través de lo cotidiano y de lo cercano, y que muchas veces su voz se manifiesta en personas y situaciones aparentemente comunes. La fe requiere una mirada atenta y un corazón dispuesto a dejarse sorprender. La misión de Jesús descrita en este pasaje interpela también a la comunidad cristiana, llamada a prolongar en la historia la obra liberadora del Señor. No se trata solo de anunciar con palabras, sino de encarnar con la vida el Evangelio de la misericordia. La buena noticia a los pobres. Cuestiona cualquier forma de fe indiferente al sufrimiento humano. Creer en Cristo implica asumir una responsabilidad concreta frente a las injusticias y las exclusiones que persisten en el mundo. Este texto recuerda que la verdadera espiritualidad no se separa de la realidad social, sino que se compromete con ella desde la compasión y la justicia. Jesús no anuncia un mensaje evasivo, sino profundamente encarnado en la vida real del pueblo. El Espíritu Santo aparece como protagonista silencioso del relato, guiando y sosteniendo la misión de Jesús. Esto invita a reconocer que toda obra auténticamente cristiana necesita nacer de la docilidad al Espíritu, y no solo de esfuerzos humanos. La sinagoga de Nazaret se convierte en símbolo de todo espacio donde se proclama la palabra, recordando que cada celebración es una oportunidad para renovar el encuentro con Cristo vivo y presente. El hoy de la salvación desafía a no postergar la conversión, a no dejar para mañana la respuesta al llamado de Dios. La fe cristiana se vive en el presente, en la decisión cotidiana de acoger la gracia. Este pasaje muestra que Jesús no impone su identidad, sino que la revela progresivamente, respetando la libertad de quienes escuchan. Dios no obliga, invita. No fuerza, propone un camino de vida. La admiración inicial de los oyentes puede transformarse en rechazo si no se acepta la radicalidad del mensaje. Esto advierte sobre el peligro de una fe cómoda que acepta a Jesús solo mientras no cuestione las propias seguridades. La palabra proclamada por Jesús tiene una fuerza performativa. Es decir, no solo informa, sino que realiza lo que anuncia. Allí donde se acoge con fe, comienza a hacerse realidad la liberación y la sanación prometidas. El Evangelio invita a mirar la propia vida a la luz de este texto, preguntándose en qué aspecto se necesita experimentar la liberación, la sanación o la luz que Cristo ofrece. La misión de Jesús revela un Dios profundamente comprometido con la historia humana, que no permanece distante ante el sufrimiento, sino que entra en él para transformarlo desde dentro. Este pasaje desafía a revisar la imagen de Dios que se tiene, pasando de una concepción lejana o castigadora a la experiencia de un Dios cercano, compasivo y liberador. La proclamación en Nazaret inaugura un camino que llevará a Jesús hasta la cruz.
mostrando que la fidelidad a la misión tiene un costo, pero también una fecundidad que trasciende la muerte. El Evangelio recuerda que la verdadera autoridad espiritual nace del servicio y de la coherencia de vida, no del poder ni del reconocimiento social. Jesús no ofrece soluciones simplistas, sino una transformación profunda que comienza en el corazón y se extiende a toda la existencia. La palabra escuchada en la sinagoga sigue resonando hoy, invitando a cada creyente a preguntarse cómo está respondiendo al llamado de Dios en su propia realidad. Este texto revela que la fe cristiana es esencialmente dinámica, siempre en camino, siempre abierta a una comprensión más profunda del misterio de Cristo. En este punto del relato evangélico, la figura de Jesús aparece ya plenamente consciente de la misión que el Padre le ha confiado. Y esa conciencia se percibe no solo en sus palabras, sino en la serenidad con la que afronta la mirada expectante del pueblo. No es una seguridad arrogante, sino una certeza nacida de la comunión profunda con Dios. Una comunión que se ha forjado en el silencio, en la oración y en la fidelidad cotidiana. Jesús no improvisa su mensaje. Lo pronuncia como quien sabe que cada palabra tiene peso eterno, y que cada gesto suyo será semilla de salvación para muchos. La reacción inicial de la gente, marcada por la admiración, revela una tensión interior que atraviesa todo el Evangelio. El asombro ante la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, la dificultad para aceptar que esa gracia se manifieste de un modo tan cercano y tan humano. Jesús no llega como un extraño, sino como alguien conocido. Y precisamente ahí comienza el conflicto espiritual. Dios se hace próximo. Y esa cercanía exige una fe más profunda, capaz de ir más allá de las apariencias y de los prejuicios arraigados en el corazón. En la sinagoga, el ambiente está cargado de historia, de tradición y de expectativas mesiánicas acumuladas durante generaciones. Cada oyente lleva consigo una imagen de cómo debería actuar Dios, de cómo debería hablar el Mesías, y de cómo debería manifestarse la salvación. Jesús, al proclamar la Escritura y aplicarla a sí mismo, rompe esos esquemas sin destruir la ley, llevándola a su cumplimiento más pleno y más exigente. No niega el pasado, sino que lo ilumina desde dentro. El Espíritu del Señor, mencionado explícitamente en el texto, no es una fuerza abstracta, sino la presencia viva de Dios actuando en la historia concreta de las personas. Jesús se presenta como aquel que vive permanentemente guiado por ese Espíritu, no solo en los momentos extraordinarios, sino en cada paso de su camino. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el Espíritu Santo y sobre la docilidad con la que permitimos que Dios oriente nuestras decisiones diarias. Las miradas fijas en Jesús reflejan una mezcla de fascinación y desconcierto. El pueblo percibe que algo decisivo está ocurriendo, pero aún no comprende plenamente su alcance. Este momento nos recuerda que el encuentro con Dios suele comenzar con preguntas, más que con respuestas claras, y que la fe auténtica nace muchas veces en medio de la incertidumbre y de la búsqueda sincera. Jesús no suaviza su mensaje para agradar a los oyentes, ni lo endurece para provocar rechazo deliberado. Habla con verdad y con amor.
consciente de que la palabra de Dios tiene su propio poder transformador. Esta actitud nos interpela sobre la manera en que comunicamos nuestra fe, invitándonos a unir fidelidad al Evangelio con una profunda sensibilidad hacia la realidad concreta de las personas. La admiración por sus palabras no garantiza una aceptación plena de su misión. El Evangelio muestra cómo el entusiasmo inicial puede convertirse rápidamente en resistencia cuando el mensaje toca aspectos profundos de la vida personal y comunitaria. Jesús no busca un aplauso superficial, sino una conversión auténtica del corazón, capaz de transformar la manera de pensar, de sentir y de actuar. En este pasaje, se hace evidente que la verdadera dificultad no está en entender las palabras de Jesús, sino en aceptar sus implicaciones. Reconocerlo como enviado de Dios implica dejarse cuestionar, abandonar seguridades falsas y abrirse a un camino nuevo. Esta exigencia sigue siendo actual, porque el Evangelio continúa desafiando nuestras comodidades y nuestras rutinas espirituales. La referencia implícita a la historia de Israel recuerda que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero ahora lo hace de un modo definitivo en su Hijo, cronómetro igual a 1300. Jesús no es un profeta más, sino la palabra hecha carne. Y esta afirmación tiene consecuencias radicales para la fe. Aceptarlo significa reconocer que en Él se revela plenamente el rostro misericordioso del Padre. La sinagoga se convierte así en un espacio de revelación y de discernimiento, donde cada oyente debe decidir qué hacer con la palabra escuchada. El Evangelio no deja indiferente. O se acoge con humildad o se rechaza por miedo al cambio. Esta dinámica se repite en cada celebración litúrgica, donde la palabra sigue siendo proclamada y sigue pidiendo una respuesta personal. Jesús, al proclamarse cumplimiento de la Escritura, invita a releer toda la historia de la salvación desde una perspectiva nueva. Lo que antes se entendía como promesa, ahora se presenta como realidad viva y actuante. Esta continuidad entre promesa y cumplimiento muestra la fidelidad de Dios y refuerza la confianza del creyente en que ninguna palabra divina cae en el vacío. La experiencia de Nazaret revela que el mayor obstáculo para la fe puede ser la familiaridad mal entendida. Creer que ya conocemos a Dios puede cerrarnos a las sorpresas de su gracia. Jesús desafía esta actitud, mostrando que Dios siempre es más grande que nuestras ideas y que su acción supera nuestras expectativas más estrechas. En el trasfondo de este pasaje, se percibe una invitación a revisar la propia disponibilidad interior. ¿Estamos realmente abiertos a que Dios actúe como Él quiere? ¿O solo aceptamos su acción cuando coincide con nuestros planes? Esta pregunta atraviesa el corazón del Evangelio y sigue siendo clave para una fe madura y auténtica. La autoridad de Jesús no se basa en títulos humanos, ni en reconocimientos oficiales, sino en la coherencia entre su palabra y su vida. Esta autoridad espiritual es la que genera admiración, pero también inquietud, porque no puede ser controlada ni manipulada. Jesús se presenta como libre frente a cualquier poder que pretenda instrumentalizar el mensaje de Dios. El pasaje invita a contemplar la humildad de Dios, que elige manifestarse en lo cotidiano y en lo cercano. Jesús no desprecia la pequeñez de Nazaret, sino que la convierte en lugar de revelación. Este detalle nos enseña
Que Dios suele hablar en los espacios más sencillos de nuestra vida. Allí donde menos lo esperamos. Amén. Que el Señor nuestro Dios te bendiga en abundancia en este día. Y que esté con cada uno de vosotros. Y nos ayuda a cada día seguir adelante con nuestra familia. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.